Enseñé lo que era el culto en el templo, que muchas veces en la historia de la Biblia te das cuenta que se descuidó, que hubo descuido de tal manera que dejaron de reunirse. Ya nomás existía el templo, pero ya no había el culto. El culto se le llama a todo aquello donde se relaciona con la oración, con la palabra de Dios. Amén. Todo ello forma parte con la alabanza. Se forma el culto. Vimos en varias ocasiones, lo vimos en Esdras, en Jeremías y en muchos otros lugares, en los Salmos, que ese culto se perdió. Siempre se levantaba un templo y empezaba bien la situación, pero sobra que el diablo hacía, los enemigos, que solamente quedaba el puro lugar, pero el culto ya no estaba allí. Entonces, ¿qué era el culto? El culto es lo que le acabo de hablar, una reunión cristiana donde se alababa a Dios, se glorificaba, donde se buscaba y también donde se leía la palabra de Dios. O sea, lo que estamos haciendo hoy aquí. Amén. Puede haber templo, pero sin culto, entonces el templo es vano, es solamente un lugar. La importancia de venir a Dios al templo, tanto como en su casa, como en el templo, porque es una indicación de Dios. Le enseñé a través de la palabra que no estaba completa su agradecimiento a Dios, no estaba completa su oración a Dios hasta que no venía a la iglesia, al templo. Por eso vimos muchos de los salmos donde dice: entra con acción de gracias por sus entra al templo y ve al templo, y te vas a dar cuenta que David habló mucho de ese templo, de que se reunieran. Yo les decía, él tenía su aposento allá, ahí cerca también de la reunión. Él buscaba a Dios en su aposento de madrugada y lo que usted quiera, pero también tenía que venir al templo a ofrecerle al Señor los sacrificios de alabanza y la gratitud. Porque una gratitud sin venir al templo, le enseñé a través de la palabra que no es una gratitud completa, es una gratitud a medias. Yo le doy gracias a Dios en mi casa, qué bueno, pero si no vienes al templo, tu gratitud no está completa. Tienes que venir al templo. Yo alabo a Dios en mi casa y le glorifico, qué bueno, la verdad te felicito que escuches la palabra de Dios en tu casa, que alabes a Dios en tu casa, pero tienes que venir al templo a hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes que presentar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu como un sacrificio vivo de alabanza al Señor. O sea que si no vienes, no estás presentando ese sacrificio como Dios quiere. Pero yo lo hago en la casa, sí, pero Dios dice que tienes que venir. ¿A dónde? Al templo. O sea, no es justificación el que tú lo hagas allá y digas, ya con eso le pagué a Dios, ya estamos a mano. No, la otra parte es venir al templo. Por eso muchas veces el culto se acabó, hermano, porque la gente ya no iba y quedaba el lugar solo. No entendían que para Dios es tan importante esta reunión. Dios le dijo a David: ahí me voy a declarar contigo, ahí te voy a hablar. ¿En dónde? En el templo. Oye, Señor, ¿no me puedes hablar también acá en el aposento? Sí, pero te voy a hablar ¿en dónde? En el templo. O sea, tienes que venir al templo. Si no lo haces de esa manera, todo lo que hagas allá afuera quedará a medias. Queda a medias. Se lo enseñé bíblicamente en estos días pasados. Queda la situación a medias, y todo lo que es a medias, pues a Dios no crea que es muy agradable la situación. Le puse un ejemplo del perdón. Le dije, usted puede decir, sí, yo perdono a mi hermano que vive allá lejos, sí lo quiero, sí lo perdono, pero allá. Y para Dios eso no es perdón, tienes que ir. Por eso dice la palabra, antes de que hagas una cosa, ve y ponte a cuentas con tu hermano. Porque si no vas, tu perdón no. Ahora, hay personas que tú puedes buscarlas para pedirle perdón, y a veces la gente se niega a perdonarte, pero ya no quedó de ti. Tú lo hiciste, y eso fue lo que Dios vio. Es lo mismo. La acción que hacemos es la que en verdad Dios ve. ¿Sí? Porque aquí podemos decir, no, yo no tengo nada, yo no tengo. Ok, a ver, Dios me lo vas a demostrar así. Si no, no te creo.
Y por eso Dios nos pone ese tipo de pruebas para demostrarlo, no solamente para decirlo. Igual en el templo, cuando agradecemos a Dios en nuestras casas, desde que nos levantamos, abrimos nuestros ojos, Señor, muchas gracias por este día. Ya está agradeciendo a Dios. Y agradece a Dios por todas sus bendiciones y cómo Dios le ha guardado. Pero queda incompleto si usted no viene al templo. Porque entonces Dios dice, ok, si estás tan agradecido como dice, ve y entra por las puertas con acción de gracia. Demuéstrame que estás agradecido yendo al templo. Amén. Bueno, un poquito le hablé de esto, un resumen de lo que hemos estado hablando. Se lo enseñé con versos bíblicos para los que no vinieron, pero aquí tengo los estudios. En el Salmo 133, verso 1, nos habla de la bendición de que es reunirnos los hermanos juntos en armonía. ¿Lo tienes? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el alborde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes ¿de qué? De Sión. Sión representa a la iglesia. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Un día hablaré detenidamente de este salmo, de lo que representa la barba de Aarón, las vestiduras, todo eso. Es una representación, porque Aarón era el sacerdote en ese tiempo, y tiene que ver todo eso, pero después hablaremos de ello. Lo importante aquí es que vea que cuando Dios ve a los hermanos juntos en armonía, dice, yo envío bendición y vida eterna. Amén. Cuando usted desprecia esta reunión, está despreciando la vida eterna, está despreciando la bendición de Dios, porque dice Dios claramente, allí envío bendición y vida eterna. Al que no le interesa, no, a mí no me interesa Dios, yo me quedo aquí en mi casa. Estás desperdiciando la bendición de Dios y la vida eterna. Amén. Tienes que estar conectado en todo lo que diga Dios, porque al final de cuentas estoy enseñando sobre el agradar a Dios, sobre obedecer a Dios. Todo ello complementa una obediencia hacia Dios. Les dije, no es lo mismo estar adorando aquí a Dios que adorarlo en su casa. Cuando lo adora aquí al Señor con la iglesia, es otra cosa. Nadie lo distrae. Adora a Dios y dice, aquí estoy, conforme tu mandamiento me presento delante de ti, en tu casa, también lo llaman tu casa, en la casa de Dios, en tu templo, en la iglesia, conforme tu mandamiento me presento, Señor. ¿Sí? El que no se presenta está en desobediencia ante Dios. Aquí no hay de que no, yo acá lo busco y yo acá Dios me... No. Aquí es que tienes que obedecer a Dios para que al fin en cuenta Dios te tome en cuenta y tengas esa cobertura de parte del Altísimo. Amén. En Hechos, vayamos a Hechos, por favor. Yo digo, yo no sé por qué le gusta a la gente negociar con Dios. Yo no sé por qué a la gente le gusta, oye Dios, pero si no voy y hago aquello, si no voy, o sea, ¿por qué le gusta estar haciendo negocios con Dios como que si fuera así el que va a decir, oye, me lo dejan más barato? O sea, digo, ¿por qué les gusta estar tratando de negociar con Dios cuando ya Dios tiene todo bien aquí, hermano? No, es que yo ya de allá lo alabo, de allá y allá en el celular, ahí veo. ¿Por qué negocias con Dios? O sea, ¿crees que a Dios con eso lo engañas? O sea, qué bueno que en toda la semana te llenes de predicaciones y que escuches alabanzas toda la semana, pero no por eso cambies el servicio, el culto, porque toda la semana te la pasaste escuchando. O sea, eso no está bien, hermano. Te digo de una vez, qué bueno que lo haces, pero no dejes de venir al templo porque ya escuché toda la semana 20 predicaciones de Armando Alducin y de todos ellos, 10 de Chuy Olivares, 15, no, ya con eso ya estoy, no, ya. No, hermano, no negocies con Dios. Qué bueno que te llenes de Dios, pero
tienes que venir al templo como hijo obediente. Amén. No negocié ya con Dios, ya no se trata de eso. Seamos humildes ante su palabra y obedezcamos. En Hechos 2, verso 46, 47. Capítulo 2, verso 46 y 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿En dónde? Templo, recuerda esa palabra. Cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Dónde perseveraban? En el templo. Y también partían el pan en las casas. O sea, pero siempre el templo. Esta iglesia nació así. ¿Lo entiende? Y esa es la iglesia que debe de permanecer. Ahora, dentro del templo podemos pensar que estamos dando un culto a Dios. Para eso tenemos que asegurarnos de que en verdad estamos haciendo lo correcto dentro del templo. Y lo menos que podemos hacer de un templo es hacer un show, como ahorita lo veían muchas iglesias. Que más que sea un culto para Dios, es un show para los hermanos. Entonces se perdió el culto. Ya no es lo que el Señor nos había indicado hacer. Ahora la gente, ahora las iglesias, no digo todas, pero he visto que la mayoría busca cómo agradar a la gente, cómo atraer más gente, y traen hasta, hermanos, predicadores, ¿cómo les dicen a esos? Que cuentan chistes, cristianos. Ya sabrá cómo traerán a los pobres apóstoles con sus chistes. Pero para que la gente venga. Oye, ¿qué te parece si traemos a tal artista para que venga la gente? ¿Qué te parece si hacemos aquello para... O sea, ¿y qué te parece si ponemos aquí humo, luces, todo? Pues para que la gente le llame la atención. Entonces, hoy está la gente preocupada más por los de la iglesia, cómo agradarle a la gente, que obedecer a Dios, lo que debe de ser un culto, hermano. Están grandísimas a veces las iglesias y te puedes tú ir con la finta de decir: ay, aquí está Dios. Pero en realidad están formando parte de ese culto que el Señor había dado. Por eso muchas veces, hermano, esto del culto se desapareció. Incluso dice en Hebreos que el tabernáculo será restaurado, el tabernáculo de David, porque está caído. Amén. Entonces eso es agradar a los hombres. Por supuesto, no es de Dios. Aunque les duela, no es de Dios. Así es esto. O bien o mal, no nada a medias. Porque ya ahorita todo ello. Entonces vemos por qué el Señor quiere proteger el culto. ¿Por qué el Señor lo protege? ¿Por qué está tratando de hablar hoy en día de que no se distraigan, estén atentos, busquen al Señor? O sea, por medio del templo. Porque ya ahorita cualquier cosa, la gente cree que eso es agradable a Dios, pero vamos a ir viendo a través de la Escritura que a Dios no le agrada el show. Amén. Ya no le agrada el show. Mira, antes yo iba a lugares, a congresos de alabanza, pero de veras eran unas reuniones de búsqueda hacia Dios. De veras, hermano. Yo me tocó en el 90, 80 y tantos ahí. Hoy varios de esos cantantes, adoradores, pues ya nada que ver a los que yo conocí en aquel tiempo. Hacían congresos de 3 días de alabanza, de oración, de búsqueda, y nos íbamos allí. Desde la mañana habían enseñanzas, traían pastores, adoración. No se cobraba nada, hermano, era gratis, era así como que...
¿sí? Entonces yo veía cómo la gloria de Dios tocaba y nos tocaba, y era una cosa que hermosa en ese tiempo. Pero ya se le ocurrieron empezar a cobrar. Ya empezaron a cobrar. Y no porque uno no tenga para pagar, porque en ese tiempo lo que pasaba era de que pedían ofrenda. Y eso para mí era ahora sí, lo bíblico, ¿verdad? Lo normal, la ofrenda. Y dábamos ofrenda y con todo el corazón, hermano. A veces daban más de lo que no te imaginas, sin estarnos diciendo, saca y esto. No, sentíamos la necesidad de dar y decíamos, Señor, gracias por esta bendición tan grande. Pero no cobraban, vamos a levantar una ofrenda. Y Dios suplía. Y era bien bonito, era bien sano, hermano. Pero ya empezaron los artistas cristianos a cobrar. Y como tienen don, pues la gente, pues sí les gusta. Y llegó el momento que ya ahorita ven, ya cobran más que ni Luis Miguel. Ya hay que VIP, lugar de platino, de oro, de bronce, de cobre y de barro, y no, hombre. Así que entre más cerca estés del cantante cristiano, pues te va a salir bien caro. Y a todo eso le llaman que es de Dios. Fíjese bien, ya no hay ministración, ya no hay búsqueda de Dios, ya nomás voy, canto y ¡pum! ¡Nos vemos! ¡Adiós, México! ¡Hasta luego, Colombia! Se va el artista cristiano. Muy diferente antes, era búsqueda de Dios, hermano. Y no era un ratito de concierto, era casi desde la mañana. Congresos para edificarnos en la palabra, en oración, alabanza. No, terminabas de rodillas, llore y llore buscando el rostro de Dios en todo el día. Y luego ibas para otro día y ibas el último día y ya llegas, salías. Y ahorita nomás un conciertito tipo mundo. Y creen que con eso ya se llenaron de Dios. Lo que se llenaron fueron ellos los bolsillos de dinero. ¿De veras te cobran? Ni Luis Miguel, yo creo que hasta Luis Miguel le va a decir, híjole, esto sí se pasa. Pero ahí va la gente creyendo que eso es de Dios. Y yo le digo una cosa, y piense lo que piense, para mí eso no es de Dios, porque es más negocio que lo que te imaginas. Dicen ellos, para solventar los gastitos. Hombre, hermanos, ni una cuarta, por la pura cuarta parte del estadio tienen ya para pagar todo. Imagínense, lo llenan. Y luego dicen, pero es que estamos ayudando a muchos lugares de caridad, allá damos a los orfanatorios. ¿Será cierto? A muchos los han cachado en mentiras. Es más, a muchos los anda buscando hasta la ley, porque no pagan impuestos. Yo no tengo duda de que no es de Dios, aunque mucha gente se ofende y dice, que nada, no es de Dios. No, eso no es el culto que el Señor llamó a hacer. ¿No eran los levitas los que ministraban antes? ¿Y a poco David los mandaba a ministrar? Váyanse a dar conciertos a todo Jerusalén, levitas. ¿Cuándo se fueron a dar conciertos los levitas? Ellos estaban ahí en el templo, atrayendo la presencia de Dios. No andan haciendo conciertos. Y luego dicen, los levitas, son levitas. No, hombre, los levitas no andaban así, cobrando y dando conciertos. Amén. Perdón, hermano, si le quito la fe de algunos, pero yo tengo que ser claro ya estuvo mucho de sobar, de estar así. Por eso se han levantado tanto hermano cristiano y hablando duro también contra ellos, porque es la verdad. Aprovecharon el don que tienen para sacar dinero. No es nada bíblico. ¿Le cantan a Jesús? ¿Le cantan? Sí, cantan, pues no nomás ellos, canta mucha gente. El Puma le cantaba a Jesús y no sé cuántos artistas. No por eso quiere decir que sean cristianos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que la palabra nos está enseñando es restaurar el culto de Dios. ¿Cómo? No es a base de cobrar. Amén. Buscar a Dios. Vamos al Antiguo Testamento y ahorita estamos
viendo en el inicio de la iglesia cómo se reunían. ¿Para qué? Para buscar a Dios, unánimes en oración en el templo. ¿De acuerdo? Ahí el mismo Hechos, capítulo 5, verso 42. Y todos los días, ¿en dónde? En el templo, hermano. Y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué es lo que hacemos aquí en el templo? Predicar a Jesucristo. En nuestras casas debemos de hablar de Jesucristo. Pero esto es la iglesia que inició con esa visión. No andaban dando show, no andaban haciendo conciertos, no se paraba Pablo en un estadio y empezaba a cómo les cobraremos la entrada acá a los hermanos. No, imagínense, si se tratara de eso, Pablo reuniría y rellenaría cualquier recinto de Roma, porque ese sí era un hombre de Dios que aguas. Si él se hubiera puesto a hacer negocio con eso, fuera de los más millonarios en ese tiempo. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque sabía que no era la voluntad de Dios. Aún jalar a él multitudes, no se aprovechó. Él lo dice en varias partes, no me aproveché oye, pues hay que cobrarles aquí a los hermanos. Y aquí, en cuanto ven gente que se junta, luego empiezan a sacarle cuenta por cabeza de cómo sale. ¿Sí me entiende? Por eso vea el inicio de esas personas. Y vea ahorita los que se dicen ser apóstoles, cómo se comportan ante el mundo, ante la iglesia, ante la sociedad. Ninguno deja de cobrar, todos cobran. ¿Se parece? ¿No? ¿Verdad que no se parece nada? Entonces, quiere decir, o Pablo era el falso, o todos estos son los falsos. A ver, así, diga usted, o aquel o aquello. Perdón, se sentirán apóstoles, ungidos, pero para mí son falsos. Este será el verdadero apóstol. Amén. O sea, no tiene como luego usted. Por eso le puse el ejemplo, para que se dé y vea quién es un verdadero apóstol y quienes se dicen que son apóstoles. Amén. Vámonos. Isaías, vayamos a Isaías un poquito, regresemos al Antiguo Testamento. Isaías 56. Pero siempre ha habido esto, hermano. Siempre ha habido gente sagaz. Siempre ha habido gente con adelanto. Ha habido gente que está nomás, que hablan bonito, que enseñan bonito, que hacen llorar hasta la gente. Pero que los ves con sus frutos y dices, no es de Dios esto. Isaías capítulo 56. Verso 7. Ahora, mi intención es, sabemos toda la falsedad que hay ahí. Ok, mi intención es que usted y yo empecemos a buscar a Dios y hacer de este lugar un tiempo de un verdadero culto para Dios. Amén. De búsqueda a Dios, de adoración, de palabra. Cada quien allá van a hacer lo que quieran, pero van a dar cuentas, recuerde. Y mi tema no es tanto tirarles a ellos ni hablar, porque no me interesa, van a dar cuentas con Dios. Pero sí que usted y yo nos motivemos a amar la casa de Dios, a buscar al Señor aquí. Que no perdamos el tiempo en otras cosas, venir a la casa de Dios, presentarnos delante del Señor. Los demás, Dios hará cuentas con ellos. Amén. Y por eso siempre le digo, está este versículo que existe: en aquel día me dirán, Señor, Señor, pero si yo en tu nombre anduve predicando,
Hombre, yo llenaba los estadios, Señor. Señor, Señor, en tu nombre echaba fuera demonios. Era puro cristiano. ¿Y qué les dijo el Señor? Apartados de mí. Por eso está ese versículo que va a juzgar a toda esa gente que se aprovechó del Evangelio. Dígame. Amén. ¿Ya lo tiene? 56 verso 7 dice de esta manera: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. En la casa, el templo, en mi casa. Ahí nos vamos a recrear, vamos a alimentarnos del Señor. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. O sea, nuestra oración y la alabanza que aquí hagamos, porque ya cambió a los sacrificios de antes, ahora son sacrificios de alabanza. Amén. Serán aceptos ¿en dónde? Sobre mi altar. Y aquí está el altar del Señor, hermano, también. Tus alabanzas van a llegar ante el Señor, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Por eso le puso casa de oración. Casa de oración. Pero muy aparte del título de aquella iglesia, la casa de Dios debe de ser casa de oración. Dice que aquí en el Santo Monte, o sea, en su presencia, en su morada, el Señor nos va a recrear en la casa de oración. Aquel que no viene a la casa de oración no se recrea, no se levanta, no se fortalece, no agarra nuevas fuerzas, no se llena de Dios. El recrear tiene eso de significado. Amén. Ahí anda que duran débiles espirituales, casi muriendo, porque se deben de recrear en la casa de Dios. Y dice, y entonces tus alabanzas, tu oración serán aceptos en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Por qué cree que Jesús llegó tumbando toda la mercadería que había ahí en el templo? ¿Recuerda? Que llegó volteándoles las mesas y aventándolos y agarrándolos a todos. Y híjole, pues de repente, oye, ¿qué le pasó al Señor? Si habla de amor y habla de paz. Porque él sabía que esa casa tenía que ser destinada para el holocausto, para el culto de Dios y no para hacer negocio. Pero la gente, como ve gente, dice, aquí voy a poner mi negocio, en la casa de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Les volteó todo. Quiere decir que a Dios, a Jesús, no le agrada eso. Amén. Quiere decir que un concierto que se cobra dinero y todo eso es negocio. No me diga que no. Negociazo. Entonces no llames que ahí está el Señor, cuando el Señor les tumbó todas las cosas allí. ¿Quiere decir que no le agrada a Dios eso? Quiere decir que a Jesús no le agrada ese tipo de negocios que hacen. ¿Sí lo entiende? En ese tiempo pues fueron a lo mejor comida, fueron animales, fueron plantas, pero pues aquí es otra manera. Pero no deja de ser negocio por la intención ¿de dónde? Del corazón. No importa que venda chicles, la intención de corazón. Jesús por eso les volcó todo. A Jesús no le agrada. Más que lo quieren disfrazar. Pero está tan claro, mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración. Vaya al libro de Zacarías, por favor. Entonces nosotros, hermano, al ver que de eso no le agrada a Dios, pues tenemos que enderezar el camino. Amén. Y más allá de alejarnos de la casa de Dios, debemos de asistir más a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. No sé si usted quiere esos dos regalos. Amén. Son dos regalitos, bendición y vida eterna. ¡Ay, qué regalitos! Si se muere,
tiene la eternidad, hermano, con Cristo. ¿Ya ve por qué es tan importante? La bendición de Dios. La gente desprecia todo esto. Increíble, pero desprecian lo que Dios nos ha dado, tan bellas promesas, dice la palabra del Señor. Zacarías 6:12. Cuando lo tenga, diga amén. Fíjate bien, y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará ¿qué? El templo de Jehová. Dígame, ¿quién es ese renuevo? No, fíjelo bien, ¿quién es? Jesús. Amén. Es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Aquí habla sobre el ayuno de Dios que aprueba, pero ese renuevo, hermano, está hablando proféticamente de él. Y hay algo ahí que te dice: edificará el templo. Amén. Edificar el templo. Entonces estamos viendo que hoy, ¿qué va a edificar el Señor en el templo? ¿Va a levantar bardas? Va a edificar el culto, el templo, por lo que fue diseñado. Eso es lo que va a edificar, hermano. Entonces entendamos todo esto para nosotros tener en nuestra conciencia, en nuestra mente, que a Él le interesa esta reunión, de tal manera que la va a edificar. Pero no tiene que ser como nosotros pensamos o creemos. Tiene que ser conforme su voluntad, para que sea agradable a Él. Amén. Si lo hago como yo quiero, o usted quiere, entonces no es para Dios, es para nosotros. Es para agradarnos a nosotros. Pero si me voy al manual, que es la palabra de Dios, y me fijo cómo Él quiere las cosas, entonces va a ser agradable ¿a quién? A Él, que es la intención. Amén. Agradar a Dios. Y en esto que es tan delicado, el culto a Dios, tiene que ser la situación muy delicada, porque allí es cuando también el enemigo se infiltra para que no se hagan las cosas como Dios quiere, porque Él sabe que con poca levadura, ¿qué dice? Leuda toda la masa. Entonces el diablo va a tratar de distraernos. Oye, ¿por qué no haces esto? Oye, ¿no sería bueno que hicieras aquello? Ah, bueno, déjame ver, voy a orar, y si esto lo respalda la palabra de Dios, lo hacemos. Y si no, no, porque ¿para qué nos metemos en cosas delicadas? Porque pareciera que el templo o la reunión es cosa normal, pero es algo muy delicado, hermano, ante Dios. Ante Dios es muy delicado esto. Por eso le digo, tenemos que aprender a obedecer a nuestro Dios. Amén. Bien, vayamos a Crónicas. ¿Cómo está? ¿Con ganas? Amén. Bueno, qué bueno que disfrute la palabra del Señor, que se llene de Dios. Porque mire, es un rato, ya al rato se va a su casa a comer y pues, y qué bueno, ¿verdad? Pero a lo menos aquí usted dijo: me presenté ante Dios en su templo y me llené de su palabra. Primera de Crónicas, capítulo 28. Verso 6. Estamos hablando de Salomón cuando sucede a David. Recuerde que David quiso edificar el templo y Dios le dijo que no, que tenía que ser Salomón. Sin embargo, va a ser reedificado el tabernáculo de David, que después estudiaremos de ello. Pero aquí en el capítulo 28 de Primera Crónicas, verso 6, dice así: y me ha dicho Salomón tu hijo,
Él edificará mi casa, ¿y qué? Y mis atrios. Los atrios es donde está la presencia de Dios, la casa y todo, pero los atrios es donde estaba más adelante el arca. Porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Se le dice, él va a levantar ese templo. Pero no tantos eran el templo, sino lo que iban a hacer dentro de ese templo. Recuerde bien, lo que se hacía dentro del templo. Ok, ahora vayamos a Segunda Crónicas 7:2. Desde el 1 veamos allí. Porque empezaron, él pues empezó ahí a sacrificar los holocaustos y todo, o sea, la alabanza estaba allí, porque David le dijo cómo lo hiciera. ¿Y quién le dijo a David? Dios le dijo a David cómo se hiciera. Amén. Entonces vemos que sí edificó el templo Salomón, pero vea lo que sucedía ahí en ese templo. En Segunda Crónicas 7:1 dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Vea lo que estaba edificando Salomón, el culto. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Qué bueno fuera que aquí se llenara así de la presencia de Dios. Amén. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Eso sucedía en el templo. Si iba a edificar un templo hermoso, pero para Dios dice, no tanto es lo hermoso del templo, sino lo que vayan a hacer dentro del templo. Y como Salomón hizo lo correcto, Dios se manifestó y llenó esa casa de su presencia. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que hacer lo correcto aquí. Yo le dije que la cantidad de gente no importa, porque la promesa es donde 2 o 3 están congregados en su nombre. Entonces no importa que seamos 50, 100, si sean 20,000 los que sean. Porque a veces nos comparamos con las iglesias mega grandes y decimos, no, entonces aquellos sí tienen la verdad y nosotros no. Tienen la verdad si están haciendo esto. ¿Ok? Pero nosotros vamos a empezar por nosotros. ¿Qué le parece? Sin verlo a los demás. Allá que Dios me los bendiga a todos. Nosotros vamos a empezar aquí a buscar agradar a Dios, a hacer lo que Dios quiere dentro de la congregación, como lo hizo Salomón, para que la gloria de Dios se manifieste en este lugar. ¿Cuántos lo quieren? A ver, levante su mano. ¿Cuántos lo quieren? Eso va a pasar, hermano. Pero dice la Biblia, tenemos que estar todos unánimes, unidos, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. ¿A qué voy a ir? A buscar a Dios. Voy a empezar a buscar el rostro de Dios, porque estoy agradecido por toda esta semana que Dios me guardó, y lo demuestro al venir al templo o a la casa de Dios, como usted lo quiera llamar. Amén. Vea la importancia. Si Dios no hubiera querido los templos, o que no se congregara la gente, pues no había necesidad de que hubieran levantado un templo. Pues cada quien ahí en su locha, en su ¿qué? Socha, okay. Choza, ahí busque a Dios, ahí en su casa, ahí en su tiendita, o como en su carpita, ahí busque. No necesitamos el templo, cada quien allá. No, si Dios lo hizo así, es porque así debe de ser, hermano. Y ahí le va otra. Ya estamos terminando, hermano, pero quiero que se vaya con otros 2 versículos poderosos en su vida. Primera de Pedro. Capítulo 2. Y vamos a leer del 5 al 9. A ver, sí, del 5 al 9.
Bueno, nomás vamos a ver el versículo 5, aunque todo tiene mucha relevancia, pero eso lo enseño más adelante. ¿Está bien? 1 Pedro capítulo 2, verso 5. ¿Listos? Dice, vosotros también, como piedras vivas, vean, o sea, con nosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, porque ahora ya somos una casa espiritual, amén. Y sacerdocio, ¿qué? Santo. Ahora te dice, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Sí? Aceptable. Hace rato vimos que a Dios aceptara. Amén. Lo que hacían ahí. Pero ahora nosotros, nos dice la Biblia, que somos esas piedras vivas, que somos una casa espiritual, donde está el sacerdocio santo. Dios nos ha llamado a santidad. De esa manera podemos ofrecer a Dios sacrificios espirituales, y uno de ellos es la alabanza, la oración, la palabra. Todos son sacrificios espirituales que son aceptables a Dios, pero ahora lo hacemos por medio de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo te ofrecemos a Dios esto. Entonces lo que usted hace con sus manos levantadas y le canta al Señor, está haciendo un sacrificio espiritual. Es igualito que el que ellos ofrecían, esos holocaustos donde mataban y degollaban, porque al final de cuentas Dios lo aceptaba. Y si también Dios nos acepta esto, hermano, hágalo bien, hágalo con todo su corazón. Lo que está haciendo usted aquí, levantando su mano, cantándole al Señor, es algo muy importante delante de Dios. Es un sacrificio espiritual. Que nada lo distraiga, por favor. El diablo le va a meter tanta cosa. Ay, esto y aquello. Ay, se me olvidó. Y saliendo voy a ir allá. No se me distraiga. Usted es un sacrificio vivo. Por eso le dije al principio, tiene que venir a presentar su cuerpo, su alma, su espíritu, mente y todo, a alabar a Dios con sus manos levantadas, cantándole al Rey de Reyes. En ese momento usted es un sacrificio espiritual, aceptable delante de Dios. Porque también si viene y no hace eso, pues sabe cuenta que vino, pero no aceptó Dios su adoración. Vino, pero se la pasó pensando en tantas cosas, que lo que en pocas palabras ni vino para Dios. Señor, yo fui ayer, pues yo no te vi. Los hermanos sí te vieron, pero aquel que ve el corazón no te vio. Y creo que al venir aquí, hermano, usted deja de hacer muchas cosas por amor a Dios. Entonces hágalo bien hecho, ya que está aquí. Amén. Ya llegó. Ahora hágalo bien para Dios. No se distraiga, no ande pensando en otras cosas. Saliendo ahora sí, distráigase en lo que quiera. Pero estando aquí, adore a Dios para que sea aceptable lo que haga. Para que la oración llegue delante de Dios. Si no, ¿cuál fue el motivo de venir? Si no vas a estar adorando y buscando el rostro de Dios. Amén. Señor busca corazones dispuestos, y esto es la disposición, hermano. Por eso tú, cuando ya te estés arreglando ahí, antes de venirte, prepara tu corazón. Si hay algo que te inquiete, pídele perdón a Dios. Prepara tu alma, tu espíritu, para cuando llegues aquí, seas un verdadero sacrificio de alabanza para Dios. Amén. ¿Lo va a hacer? Prepare su corazón antes de llegar, para que cuando ya desde que arranque el primer canto usted ya está adorando a Dios. Pero hay que preparar el corazón, disponernos. Gloria a Dios, pues aquí lo vamos a estar supervisando. Bien, para terminar, Apocalipsis 11:1. Digo, ya está aquí mi hermano. Ya hizo todo, ya se bañó, ya se levantó temprano, ya hizo todo como para que no llegue su alabanza a Dios por andar todo distraído. No, es que pues es tan importante esto que en Apocalipsis te habla de que vamos a estar también adorando a Dios en un templo, hermano. ¿Te puede dar idea? Es tan grande esto, pero bueno, ahí en Apocalipsis 11:1 dice:
Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide ¿el qué? Y mide el templo de Dios y el altar. ¿Y qué más? Y a los que adoran en él. En él. ¿En dónde? En el templo. Yo no sé qué tipo de medida es esto, porque entiendo que Dios mide el templo, no sé, en metros o como usted quiera, pero que nos mida a nosotros y mide también a los que adoran a Él. Entonces no es tanto de que va a llevarse una regla de medir, es como medir si estamos haciendo todo bien. Cuando usted le dicen: a ver, mídete, parece que mide 1 metro esto, a ver, mídelo para estar seguros, es como para, está bien. Dice aquí la Biblia: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Quiere decir, y este es un versículo en Apocalipsis, pero hay más. Quiere decir que vamos a estar adorando dentro de un templo. Amén. Entonces el templo es muy importante. En el Antiguo Testamento fue muy importante, en el Nuevo Testamento fue muy importante, ahorita es muy importante, que de tal manera que cuando estemos allá vamos a ir a adorar a Dios a un templo, pequeños y grandes. ¿Ha escuchado eso? Hermano, tenemos que tomar más en cuenta esta reunión y darle el valor que tiene. Amén. Si ahorita te cansa el templo, y hermanos, ¿qué vas a hacer allá? Sí, también vas a ir a un templo. Allá no vas a tener el pretexto de que, es que me fui para allá, no, allá es. Valoremos esta reunión, mi hermano, porque a Dios le agrada que tú y yo vengamos a su templo. Voy a seguir hablando de esto para otros servicios, que hay mucho que aprender de esto, hermano. Pero espero en el Señor que el Señor, a través de esta palabra, encienda en nuestro corazón ese amor a su casa. Es mi oración. Cierra tu Biblia, por favor.